Mi hija quemó mi cheque de 15 millones. Vendí la casa y guardé todo en silencio. El día que supe que había ganado la lotería, el mundo de Marta se iluminó con un brillo nuevo e inesperado. Aquellos 15 millones de pesos representaban una vida soñada para ella y su hija, Sofía. Tras años de sacrificios, de trabajar en la tienda de abarrotes desde el amanecer hasta el anochecer, sentía que por fin se podía permitir un respiro. Adiós las cuentas apretadas y las dudas que la atormentaban cada fin de mes. Pero la luz que esperaba brillar se tornó en sombras cuando se enfrentó a lo que realmente suponía esa fortuna. Después de celebrar con un par de amigos su suerte y pensar en las 1000 formas de usar el dinero, Marta tomó una decisión. Quería usar parte de su premio para mejorar su vida y la de Sofía, pagar una mejor escuela, quizás un pequeño viaje, y ayudar a su madre, doña Clara, que había estado sufriendo los estragos de la soledad y la pobreza. Pero no era suficiente para Sofía. Esa tarde, cuando Marta regresó a casa, encontró a su hija esperando con una mirada que la paralizó. Era la misma mirada que había visto años atrás cuando doña Clara se había mudado con ellas. Un silencio terrible inmediato. Mamá, no puedo creer que hayas pensado siquiera en gastar ese dinero en ti misma. Y mi abuela, ¿no se supone que deberías ayudarla primero? La voz de Sofía se alzó, temblorosa pero firme, como un rayo partidario de su madre. La tensión en la casa creció y un argumento estalló. Entre gritos y reproches, Sofía se sintió herida y traicionada. En un arranque desesperado, prendió fuego al cheque, observando cómo las llamas devoraban la oportunidad de una nueva vida. El espectáculo se tornó surrealista para Marta, quien sintió que el fuego no solo consumía el papel, sino sus esperanzas y sueños. Un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué, Sofía? ¿No ves que también pienso en ti? La rabia y la tristeza se mezclaron dentro de ella. Las viejas heridas familiares brotaron. El sacrificio de su madre, la despreocupación de su hija. Sentía como si la lealtad de su propia familia la traicionara con cada palabra hiriente. El silencio se apoderó de la casa tras la tempestad de emociones. De repente, Marta se dio cuenta de que, en su afán por complacer a todos, había olvidado su voz, lo que ella anhelaba y necesitaba. Esa noche, sentada en la sala, decidió que ya estaba sufriendo lo suficiente. Era hora de cambiar de rumbo. Cogió un cuaderno y una pluma y comenzó a dejar escapar sus pensamientos, sus secretos, todo lo que había guardado en su pecho por años. En cada página encontró consuelo. Empezó a planear un futuro en el que su bienestar importara. Ideas de becas y donaciones anónimas surgían, pero con una punzada de dolor. Esa familia que tanto amaba estaba ya completamente fracturada, y sin embargo, ella quería construir algo que pudiera ayudar a otros sin que ellos supieran. Las tensiones continuaron al alza. Cuando su madre se enteró del conflicto y el hecho de que Sofía había quemado el cheque, el escándalo fue aún mayor. Las respectivas posiciones se volvieron más rígidas, cada uno defendiendo su lado. Marta oscilaría entre el deseo de mantener la paz familiar y el nuevo fuego de autoestima que había encendido en su interior. Mientras daba forma a sus planes de futuro, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cómo reaccionarían al descubrir la dirección que estaba tomando su vida? En el silencio de su escritura, Marta comenzó a hacer espacio para su valor propio.
La verdadera riqueza, se dio cuenta, no provenía del oro del éxito, sino de la libertad de ser quien ella decidiera ser. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La atmósfera se llenó de un silencio tenso después de que el cheque se convirtió en cenizas. Marta quedó inmóvil, hecha una estatua ante el fuego que consumía su esperanza. Sofía, todavía con los ojos brillantes de furia, parecía no comprender la magnitud de su acción. El eco de la confrontación resonaba en la sala, interrumpido solo el crepitar de las llamas. «Mamá, esto no se trata solo del dinero», gritó Sofía de repente, su voz rasgada por la emoción. «Es sobre ti dejando de lado lo que realmente importa. No puedes ser tan egoísta». Marta sintió que su corazón se encogía. La traición que tesó en el aire era que su propia hija no veía el sacrificio que había hecho durante años. «¿Egoísta? ¿Yo? ¿Acaso no he trabajado como una mula toda mi vida para darte lo mejor?», replicó Marta, su voz tensa por las lágrimas que amenazaban con escapar. Pero antes de que el intercambio pudiera continuar, el teléfono de Marta sonó, rompiendo la tensión como un disparo en silencio. La mirada de Sofía se tornó inquisitiva mientras su madre respondía, tomando la llamada con manos temblorosas. Era el abogado. La voz al otro lado era grave, profesional, ensombrecida por una urgencia inusual. «Marta, necesito hablar contigo sobre la herencia de tu padre», comenzó el abogado. Y una sensación de inminente desastre comenzó a surgir en el estómago de Marta. Parece que hay algunos documentos que nunca se han presentado a la corte. Tu padre tenía inversiones que no conocías. El mundo de Marta se detuvo. Recordó cómo su padre había hablado de sueños marchitos, de oportunidades perdidas y de cómo su familia siempre había luchado para salir adelante. ¿Inversiones? ¿Herencia? Todo eso nunca les había llevado. ¿O sí? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro, mientras su corazón latía descontroladamente. Tu padre dejó algunas propiedades y una de ellas vale bastante dinero. En realidad, podríamos hablar de varios millones. La voz del abogado continuó, pero Marta apenas escuchaba. La revelación se cernía sobre ella como una tormenta. Sofía, al notar la expresión de asombro en el rostro de su madre, comenzó a poner atención. «Mamá, ¿qué está pasando?», la interrumpió. La desconfianza y la curiosidad combinadas en su tono. La conversación. Marta hizo una cita para el día siguiente para discutir todos los detalles. Pero cuando colgó, el aire se sentía diferente. Había un peso nuevo en la habitación, una posibilidad que nunca había imaginado. Mirando a Sofía, la rabia que había antes no se disipó. Pero ahora había espacio para algo más, una chispa de esperanza, una posibilidad de cambio. ¿Realmente crees que eres la única que puede decidir lo que es mejor para esta familia?, Sofía desafió.
su postura defensiva debilitándose. Puede que yo haya quemado el cheque, pero si de verdad hay más dinero, entonces podríamos usarlo para ayudar a abuela y a todos los que lo necesiten. Marta sintió su respiración volverse rápida y superficial. Mi hija, pensó, está abriendo la puerta a una conversación que podría cambiar todo. La idea que había permanecido latente en su mente comenzó a brillar. Estos secretos familiares podían ser la clave para una nueva relación entre ellas. ¿Qué harías si te dijera que podríamos tener una vida que nunca imaginaste? Inquirió Marta de pronto, su voz ahora suave. Sofía la miró, la incertidumbre y la desesperación peleando en sus ojos. Pero la revelación más decisiva aún no había llegado. En ese instante suena el timbre. Sofía se acercó a la puerta y cuando la abrió encontró a un hombre de aspecto familiar, con un aire de importancia que no podía ignorar. ¿Eres Sofía?, preguntó, y ella asintió rápidamente, sin entender. «Mamá, hay un señor aquí que dice conocer a abuelo», anunció, y en esos momentos la tensión se intensificó aún más. Marta sintió que su mundo se desmoronaba, pues el hombre no solo era alguien que conocía de vista, era un viejo amigo de su padre, alguien que podría llevar a la luz secretos olvidados que podrían reconfigurar su familia por completo. La revelación inminente colgaba en el aire, y mientras el hombre entraba, Marta comprendió que el fuego de Sofía no solo había quemado un cheque, sino que había desatado una tormenta de verdades ocultas. «¿Qué es lo que sabes de mi padre?», preguntó Marta, su voz apenas más que un susurro. Y en el eco de esa pregunta, el futuro de la familia se tambaleaba al borde de un abismo. Marta aún no podía imaginar lo que vendría después. ¿Qué verdades destaparía este misterioso visitante? La vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La tensión permanecía en el aire, espesa y tensa, como si el eco de las llamas consumiendo el cheque aún resonara en las paredes de la sala. Sofía observaba a su madre, sus ojos desbordantes de furia, mientras Marta trataba de procesar la magnitud de la locura que había desatado la acción impulsiva de su hija. La confrontación apenas había comenzado. «Mamá, esto no se trata solo del dinero». Sofía lanzó las palabras como piedras. «Es sobre ti y tus prioridades, lo que realmente importa. No puedes ser tan egoísta». Marta sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «¿Egoísta? ¿Yo? ¿Acaso no he trabajado como una mula toda mi vida para darte lo mejor?» Su voz tembló mientras se cuestionaba por qué su sacrificio no era suficiente. Antes de que la discusión se intensificara, el teléfono de Marta sonó, interrumpiendo el tirón emocional entre madre e hija. La mirada de Sofía se tornó curiosa y desafiante. Marta contestó, su voz temblando con la incertidumbre. Era el abogado de su padre. «Marta, necesito hablar contigo sobre la herencia de tu padre», comenzó la voz sólida del abogado. Una brisa fría en medio del torbellino. «Parece que hay documentos que nunca se presentaron a la corte. Tu padre tenía inversiones que nunca conociste». El mundo de Marta se detuvo. Cada palabra era un ladrillo pesado caído en su pecho. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz llena de incredulidad. «¿Tu padre dejó propiedades y al parecer hay varios millones en juego?» La voz del abogado se desvaneció, arrastrando a Marta hacia una niebla de asombro. «¿En serio? ¿Propiedades? ¿Millones?» Todo lo que habían pasado su familia y ella en su lucha por salir a flote, ¿podía tener un significado diferente? «Mamá,
¿Qué está pasando? La inquietud en la voz de Sofía hirvió a la superficie. La situación se estaba tornándose monumental, como si las piezas de un rompecabezas que no encajaban comenzaran a encontrar su lugar. Podría ser que podamos ayudar a la abuela, después de todo. Sofía murmuró, el egoísmo de su acción anterior comenzando a desvanecerse en la posibilidad. Pero la revelación aún no había acabado. ¿Esos millones para nosotros? Pero el timbre sonó en ese momento, irrumpiendo en la conversación. Sofía se levantó y cuando abrió la puerta, la cara de Marta se desfiguró al ver al hombre que estaba de pie en el umbral. Era un viejo, amigo de su padre, alguien a quien nunca había visto, pero cuya imagen inconfundible estaba grabada en su memoria. Sofía! —sostuvo el hombre. Una presencia imponente que evidentemente traía consigo algo detrás de su mirada. —Mamá, hay un hombre aquí que dice conocer a abuelo —anunció Sofía, el nerviosismo evidente en su voz. Marta se levantó rápida, sintiendo cómo el aire se volvía pesado alrededor de ella. —¿Qué es lo que sabes de mi padre? —preguntó. El silencio que siguió a su pregunta era un abismo. La habitación parecía estar al borde del colapso. Él, comenzó el hombre, tragándose sus palabras. Él tenía secretos, inversiones que pueden cambiarlo todo. Tu familia no es quien creías que era. Necesitas saber. El latido de Marta se aceleró. Un tirón de angustia se expandió por su pecho. ¿Qué secretos? ¿Qué había ocultado su padre? ¿Era su madre al tanto? La perspectiva de un pasado lleno de mentiras comenzó a formarse en su mente. ¿Qué quieres decir con que no somos quienes creemos? Sofía intervino, su voz tirando de la tela que constituía su realidad. Las luces parpadeaban, una tormenta de emociones contenidas desbordándose. Tu familia tiene un legado que nunca supieron. Y hay algo más, algo que cambiará todo lo que saben acerca de su historia. No están solos. Hay otros que esperan encontrar respuestas. Concluyó. Marta sintió que la respiración se le cortaba. El enemigo no era el fuego que había consumido el cheque, sino las verdades ocultas de un pasado que jamás imaginó tener que enfrentar. La revelación inminente colgaba en el aire, y las miradas entre madre e hija se transformaron en un camino hacia lo desconocido. La vida que conocían parecía estar a punto de desmoronarse, dejando en su lugar preguntas que resonaban con la tragedia de su historia familiar. ¿Quiénes son esos otros? ¿Qué más nos han escondido? Gritó Sofía, los ojos llenos de confusión y furia. En ese momento, una sombra de silencio flotó entre ellas, cargada de expectativas. ¿Cuáles eran los secretos que esta nueva figura había traído consigo? ¿Podrían los giros del pasado volver a unir a una familia ya fracturada? ¿O los destruirían por completo? Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La tensión en la sala era palpable. Una sombra pesada que dejaba un rastro de incomprensión y conflicto. Marta miraba fijamente al hombre que había cruzado el umbral, tratando de asimilar su presencia y las implicaciones de su llegada. El fuego del cheque consumido aún parecía bailar entre sus pensamientos, una metáfora de lo que estaba por venirse. Sofía, a su lado, mostraba una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Eres Sofía?, preguntó el hombre con una voz grave y una mirada intensa. Su porte lo hacía parecer imponente, como si llevara consigo el peso de la revelación. «Mamá, este hombre dice que conoce a abuelo», dijo Sofía. Destello de esperanza. Marta se dirigió hacia él, el corazón acelerado. «¿Qué sabes de mi padre?», exigió, su voz temblando con la mezcla de angustia y una creciente necesidad de respuestas.
La revelación de la herencia había reabierto viejas heridas y expectativas, y ahora este extraño parecía ser la clave de algo más oscuro debajo de la superficie. Tu padre tenía secretos, cosas que nunca te dijeron, propiedades, inversiones valiosas que podrían cambiar todo. Dijo el hombre, sus ojos fijos en Marta. Nunca se presentó toda la documentación ante la corte. Hay mucho más de lo que te imaginas en juego. Marta sintió como si el aire fuera reemplazado por plomo, cada palabra golpeando su pecho. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió. La incredulidad en su voz resonaba a través de la habitación. Me llamo Jorge, amigo de tu padre, y hay algo que debes saber. Él realmente no era quien decías conocer. Que lo digo porque hay gente que viene por esa herencia y no tienen buenas intenciones, explicó Jorge. Su seriedad enfatizaba la gravedad de la situación. La atmósfera se volvió densa y Marta sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué gente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Familia y empresas que pueden o no estar de tu lado, y hay ratos en que las sombras del pasado se proyectan más oscuras de lo que uno quisiera. La mirada de Jorge se endureció. Y hay más. Tu madre y yo hemos estado en contacto por años. Ella sabía sobre las inversiones. Marta se congeló. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi madre sabía de esto? La incredulidad le daba un vuelco al estómago. Entonces un torrente de recuerdos la golpeó. Las miradas furtivas, las conversaciones susurradas entre su madre y su padre. ¿Acaso todo lo que creía saber era una farsa? Ella nunca lo quiso compartir, porque sabía que podría ponerlas en riesgo. Pero ahora es hora de que lo sepas. Hay personas que están buscando esas propiedades. Y si no actúas rápido, podrías perderlo todo. Y peor aún, podría haber consecuencias más oscuras, advirtió Jorge, su voz temblando de seriedad. «Mamá, ¿todo esto es cierto?», Sofía preguntó, su mirada pasando de Jorge a Marta, buscando respuestas que parecían ser tan evasivas como aterradoras. Pero antes de que Marta pudiera responder, el timbre sonó de nuevo, esta vez con un sello de urgencia que vibró en sus huesos. «¿Quién más puede estar aquí?», preguntó, sintiendo que el caos se estaba apoderando de su hogar. Sofía fue a abrir la puerta, y al hacerlo, se encontró con una mujer de rostro pálido y ojos desorbitados, que sujetaba en sus manos un documento arrugado. «Señora, necesito hablar con usted», sollozó la mujer, su voz temblando. «Su abuelo está muerto». El corazón de Marta se detuvo por un instante. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le sucedió?». La preocupación y el horror comenzaron a devorarse en su interior. Todo lo que había empezado como una esperanza de nueva vida se tornaba en un abismo de angustia. Fue un accidente, parece, pero hay más. Él dejó instrucciones, cosas que no entiendo. Dice que si no llegas a él en 3 días, podría perderse todo lo que te pertenece, explicó la mujer, su angustia envolviendo la habitación como un velo pesado. «¿Qué rayos está pasando?», gritó Sofía, su voz elevándose por encima del caos. Marta sintió que sus piernas flaqueaban. El futuro que soñó estaba siendo arrastrado por un torbellino de secretos, traiciones y desesperación. ¿Cómo podría el peso de la verdad desmoronarse en cuestión de un instante? «Debemos actuar ahora, Marta», el hombre a su lado.
no solo por ustedes, sino por el legado que aún salvaguarda el nombre de tu padre. La angustia se transformó en un llamado a la acción. Y mientras el murmullo de la revelación giraba en sus cabezas, Marta comprendió que su vida, la vida de su familia, estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. ¿Qué hay en el documento?, preguntó, el aliento atrapado en su garganta. La mujer, con el rostro pálido, alzó el papel y con una voz temblorosa comenzó a leer. La herencia de tu abuelo no es solo financiera. Hay mandatos que podrían arrastrar secretos familiares emperrados, secretos que tienen que ver con tu madre y contigo. Una ola de terror la atravesó. Lo que empezaba como un cambio de fortuna podría revelarse como un torrente de verdades que desatarían una tormenta en la que nadie estaba preparado para enfrentarse. Marta inhaló hondo, sintiendo que el peligro acechaba desde todas direcciones, y se dio cuenta. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo. ¿Podrían las verdades ocultas unirlas o destruirlas para siempre? Su mente corría mientras la ansiedad de lo desconocido iba en aumento. Entre el grito de una verdad y la venta de un futuro prometedor, Marta supo que estaba a un paso de un abismo inexplorado, y el eco de su vida anterior resonaba débil, como un susurro lejano. Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La atmósfera seguía siendo pesada, como si las cenizas del cheque consumido todavía flotaran en el aire. Marta permanecía con la mirada fija en Jorge, el desconocido que había traído consigo una avalancha de verdades no dichas, mientras Sofía se debatía entre la desconfianza y la intriga. ¿Qué lazos ocultos unían a su abuelo, su madre y este hombre? Tu padre te dejó más que recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, dijo Jorge, su voz grave resonando con un eco inquietante. Las palabras de Jorge flotaban en el aire como una nube oscura. ¿Qué quieres decir con que hay más?, preguntó Marta, su corazón latiendo con fuerza al oeste de la indignación. Secretos familiares que podrían reconfigurar todo lo que crees saber. Cosas que tu madre, doña Clara, ha mantenido bajo llave, explicó Jorge mientras se acercaba un poco más, como si la inminente verdad requiriera un mayor nivel de intimidad. Pero antes de que Marta pudiera formular otra pregunta, el sonido del timbre interrumpió la creciente tensión. El corazón de Marta se detuvo por un momento, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Sofía se practicó en un gesto veloz y desabrido, abriendo la puerta con un impulso que no dejaba indicios de lo que podía venir. Frente a ellas estaba una mujer de aspecto aturdido, sus ojos brillando de desesperación. «Marta, es urgentísimo. Ven, por favor, necesito hablar contigo», solicitó, sus manos temblando mientras sostenía un sobre arrugado con ansiedad. «Mamá, la señora dice que tiene noticias sobre la familia», dijo Sofía, sintiendo que un nuevo giro estaba por desatarse. Marta sintió un escalofrío que comenzaba en su nuca y se extendía por toda su columna. La mujer dio un paso al frente y respirando hondo pronunció: «Tu abuelo ha fallecido y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». Las palabras se cimentaban como un golpe en el estómago de Marta. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?», Marta preguntó, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por qué no ha llamado nadie antes? ¿Cómo pudo suceder esto? Fue un accidente en la casa de campo, pero hay un testamento. Cosas que no deberías ignorar».
contestó la mujer, extendiendo el sobre hacia Marta, quien lo tomó temblando. La ansiedad se cocía a fuego lento en la habitación. —¿Qué dice? —preguntó Sofía. Su voz, un eco que demandaba respuestas. Marta abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer, mientras sus ojos recorrían las líneas. Los contornos del documento se hicieron borrosos y sus pensamientos estallaron en fragmentos confusos. Hay un legado familiar, algo sobre propiedades y... ¡Ah! La voz de Marta se detuvo abruptamente. —¿Qué hay en el testamento? —aclamó Sofía, acercándose. Él dejó instrucciones sobre su herencia y dice que a los padres les fue negado ser parte de esto y que tú, Sofía, eres parte de algo más grande. Las palabras se atoraban en su garganta, como si su voz temiera lo que iba a pronunciar. —¿Yo? ¿De qué estás hablando? Sofía cuestionó, su impulsividad a flor de piel. Jorge la miró con sorpresa, su expresión volviéndose seria. Eso es algo que debe ser discutido con cuidado. Este es un giro que no anticipaban. Las implicaciones son enormes. Estás en el centro de un conflicto que abarca más que la familia, dijo Jorge, su voz retumbando con gravedad. Marta sintió la presión en su pecho aumentar. El flujo de revelaciones era como un río desbordado. —No, esto no puede estar sucediendo. —¿Por qué no se nos dijo antes? ¿Por qué nadie nos lo había dicho? —gritó, su mente atrapada en la confusión de lo inesperado. La mujer interrumpió, alarmada. —Porque hay fuerzas externas que quieren asegurarse de que no accedas a lo que te pertenece. Hay personas que están persiguiéndolos. —¿Personas? ¿Qué personas? ¡Dímelo! Sofía insistió, la incredulidad y la determinación combinándose en su voz. Familia lejana, un clan que tiene sus propios intereses en esto. No todo el mundo en tu árbol genealógico está de tu lado, explicó la mujer. Debes actuar rápido. Tu nombre está en juego. La habitación parecía dar vueltas mientras las revelaciones se encadenaban entre las paredes de su hogar. La confusión se transformó en un grito ensordecedor que resonaba en sus corazones. —Esto es demasiado —dijo Marta, abrazando su cabeza con las manos—. No estoy lista para esto. No puedo soportarlo. Pero su mente seguía regresando a la idea de que el futuro de su familia ahora colgaba de un hilo, atrapado entre secretos, revelaciones y el peso abrumador de la traición. —Mamá, tenemos que encontrar la manera de protegernos —sugirió Sofía, su voz resaltando fuerza en medio del caos. Pero antes de que pudieran profundizar más, Jorge tomó un paso al frente, sus ojos reflejando una mezcla de decisión y preocupación. —No hay tiempo que perder. Deben tomar acciones inmediatas. Los secretos no solo pueden destruirles. Hay alguien que ya sabe más de lo que piensan. Marta inhaló bruscamente. El aire se hizo opresivo. —¿Qué quieres decir? —inquirió, sintiendo que el terror se clava en su estómago. Gente extraña acechaba en las sombras, y en ese momento la puerta se cerró con fuerza, como si una amenaza oscura acechara a su alrededor. Si no quieren perderlo todo, hay que lidiar con esto ahora. ¿Están listas para descubrir la verdad? La urgencia en la voz de Jorge, añadido una tensión aún mayor a la atmósfera ya pesada. La respuesta de Marta se apagó en su boca, mientras el eco de las palabras resonaban como un tambor en su mente. ¿Estarían listas? ¿Se avecinaba? La tormenta que se aproximaba les prometía no solo perder lo que ya habían escondido, sino también revelar secretos que podrían romper su ya desgastada relación. Su futuro dependía de una verdad que ya comenzaba a fuego en su interior
Y así, mientras la incertidumbre los envolvía, Marta supo que todo lo que pensaban saber estaba a punto de desmoronarse en un grito de terror. Y el tiempo se convertía en su mayor enemigo. La pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Qué secretos más oscuros se desvelarían cuando la tormenta finalmente estallara? Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La tensión en la sala era palpable. Una sombra pesada que dejaba un rastro de incomprensión y conflicto. Marta miraba fijamente a Jorge, el desconocido que había traído consigo una avalancha de verdades no dichas, mientras Sofía se debatía entre la desconfianza y la intriga. ¿Qué lazos ocultos unían a su abuelo, su madre y este hombre? Tu padre te dejó más que recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, dijo Jorge, su voz grave resonando con un eco inquietante. Las palabras de Jorge flotaban en el aire como una nube oscura. ¿Qué quieres decir con que hay más?, preguntó Marta, su corazón latiendo con fuerza ante la indignación y la curiosidad. Secretos familiares que podrían reconfigurar todo lo que crees saber. Años de historias y mentiras que han mantenido unidas a tu familia, pero que ahora llegan a un punto crítico, explicó Jorge, su mirada fija en Marta, como si buscara transmitir el peso de lo que sabía. Antes de que Marta pudiera formular otra pregunta, el sonido del timbre interrumpió la creciente tensión. El corazón de Marta se detuvo por un momento, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Sofía se acercó rápidamente a la puerta, abriéndola con un impulso que dejaba anticipar lo que podía venir. Una mujer de rostro pálido y nervioso apareció en el umbral, sosteniendo un documento arrugado entre sus manos. «¡Marta! ¡Es urgentísimo! ¡Ven, por favor! ¡Necesito hablar contigo!», solicitó, su voz tiñendo la atmósfera con una urgencia que resonó en los corazones de todos. «Mamá, la señora dice que tiene noticias sobre la familia», dijo Sofía, sus ojos llenos de expectativa. Marta sintió un escalofrío que comenzaba en su nuca y se extendía por toda su columna. La mujer dio un paso al frente y, tras una profunda inspiración, pronunció: «Tu abuelo ha fallecido y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». Las palabras cayeron como una losa sobre Marta. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?», Marta preguntó, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por qué nadie nos había avisado antes? Fue un accidente en la casa de campo, pero hay un testamento, cosas que no deberías ignorar», contestó la mujer, extendiendo el documento hacia Marta, quien lo tomó temblando. La ansiedad se cocía a fuego lento en la habitación. «¿Qué dice?», preguntó Sofía, acercándose. Marta abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Mientras sus ojos recorrían las líneas, su corazón se detuvo. Él dejó instrucciones sobre su herencia y dice que a tu madre le fue negado ser parte de esto y que tú, Sofía, eres parte de algo más grande. Las palabras se atoraban en su garganta, como si su voz temiera lo que iba a pronunciar. «¿Yo? ¿De qué estás hablando?», Sofía cuestionó, su tono lleno de incredulidad y desafío. Jorge mantuvo la mirada fija en Marta, una mezcla de sorpresa y seriedad en su rostro. «Eso es algo que debe discutirse con cuidado. Este es un giro que no anticipaban. Las implicaciones son enormes. En centro de un conflicto familiar que abarca más que dinero», dijo Jorge, su voz retumbando con gravedad.
Marta sintió la presión en su pecho aumentar. El flujo de revelaciones era como un río desbordado. Esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué no se nos dijo antes? ¿Por qué nadie nos lo había contado? Gritó, con incredulidad y angustia mezcladas. Porque hay fuerzas externas que quieren asegurarse de que no accedas a lo que te pertenece. Hay personas que están persiguiéndolas, explicó la mujer. ¿Personas? ¿Qué personas? Dímelo, demandó Sofía, dejando que el miedo y la determinación se mezclaran en su voz. Familia lejana, un clan que tiene sus propios intereses. No todo el mundo en tu árbol genealógico está de tu lado. Debes actuar rápido. Tu nombre está en juego, advirtió la mujer, señalando el peligro. La atmósfera se volvió densa y Marta sintió su mundo desmoronarse. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué la familia de mi padre no se ha presentado antes? Preguntó, su mente procesando la tormenta de revelaciones. Si no quieres perderlo todo, hay que lidiar con esto ahora. ¿Están listas para descubrir la verdad? Instó Jorge, su mirada hundiéndose en la de Marta. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo, rodeándoles de incertidumbre y miedo. Mientras tanto, la puerta se cerró de golpe y un fuerte viento azotó la casa, como si algo oscuro se asomara desde las sombras. De repente, un grito resonó en el exterior. ¡Detente! Se escuchó un hombre, y el sonido de pasos apresurados resonó. Marta y Sofía intercambiaron miradas atónitas. Y Jorge se movió hacia la puerta. Marta, ahora no es momento de dudar. Hay cosas que debemos hacer antes de que lleguen a nosotros, dijo Jorge, su voz un fervoroso susurro. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaban protegiendo? La verdad se asemejaba a un puñal afilado, y la familia que pensaban conocer ahora parecía un enigma que se descalabraba ante sus propios ojos. Todo lo que habían dado por sentado estaba a punto de caerse en un abismo de secretos y traición. Mientras el grito se acercaba, el futuro de Marta y Sofía pendía de un hilo. ¿Estarían listas para enfrentar lo que se avecinaba? La tormenta que se aproximaba prometía no solo la pérdida, sino la revelación atroz de secretos que podrían destruir su frágil relación. En ese momento, un pensamiento atravesaba la mente de Marta. La verdadera batalla apenas había comenzado. Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Una sombra pesada envolvía el ambiente mientras Marta miraba fijamente a Jorge, el extraño que había traído consigo una avalancha de verdades no dichas. Sofía, al lado de su madre, fluctuaba entre la desconfianza y la curiosidad, luchando por comprender los secretos que parecían flotar en el aire. Tu padre te dejó más que recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, declaró Jorge, su voz resonando como un eco inquietante en los corazones de ambas mujeres. Un tambor que marcaba un compás aterrador. ¿Qué quieres decir con que hay más? Preguntó sin atrever a parpadear, como si temiera que la respuesta se desvaneciera con el aire. Secretos familiares que podrían reconfigurar todo lo que crees saber. Lo que han mantenido unidas a las generaciones de tu familia también puede separarlas, explicó Jorge, fijando su mirada en Marta, como si supiera el peso de las palabras que iba a pronunciar. Sin embargo, antes de que Marta pudiera formular otra pregunta, el sonido del timbre resonó, rompiendo la tensión como un disparo en la oscuridad. El corazón de Marta se detuvo un instante. Su estómago se encogió en un puño. ¿Quién más podría estar aquí?, murmuró, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Sofía se asomó a la puerta, abriéndola con firmeza,
preparándose para un impacto inesperado. Allí se encontraba una mujer de rostro pálido, con una expresión de desesperación que hacía eco del caos que sentían en su hogar. «Marta, es urgentísimo. Necesito hablar contigo», exclamó, sosteniendo un documento arrugado con manos temblorosas. «Mamá, la señora dice que tiene noticias sobre la familia», dijo Sofía, acercándose con cautela, mientras la mujer casi se precipitaba al interior, abrumada por la urgencia. La mujer dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con preocupación. «Tu abuelo ha fallecido, y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». El mensaje de la mujer cayó como una bomba en la sala, dejando a Marta aturdida. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?» En sus palabras se sentía la incredulidad y un pánico subyacente. «Nadie nos avisó. ¿Por qué?» «Fue un accidente, en la casa de campo. Pero hay más. Él dejó instrucciones sobre un testamento que involucra a toda la familia», continuó la mujer, extendiendo el documento hacia Marta, a quien le temblaban las manos. Marta examinó el papel, sus ojos recorriendo las líneas. «Negado ser parte de esto, y que tú, Sofía, eres parte de algo más grande». Las palabras se atoraban en su garganta, llenándola de una mezcla de miedo y asombro. «¿Yo? ¿De qué estás hablando?», replicó Sofía, con la incredulidad a flor de piel y su furia asomándose en su voz. Jorge mantuvo la mirada fija en Marta, una mezcla de seriedad y sorpresa en su rostro. «Eso es algo que debe discutirse con cuidado. Las implicaciones son enormes. Estás en el centro de un conflicto familiar que va mucho más allá de lo que imaginas», advirtió. La presión en el pecho de Marta se intensificó a medida que cada palabra de Jorge se instalaba en su mente. «Esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué no se nos dijo antes? ¿Por qué nadie nos lo había contado? Ahora, después de todo esto», gritó, con la incredulidad retumbando en cada una de sus palabras. «Porque hay fuerzas externas que quieren asegurarse de que no accedas a lo que te pertenece. Hay personas que están persiguiéndolas», explicó la mujer. «¿Personas? ¿Qué personas? Dímelo», interrumpió Sofía, sintiendo cómo el nerviosismo se convertía en determinación. «Familia lejana, un clan que tiene sus propios intereses. No todos en tu árbol genealógico están de tu lado», advirtió la mujer, su rostro empalideciendo aún más al poner sobre la mesa la gravedad de la situación. En ese momento, el aire se volvió denso. Marta sintió que su mundo se acechaba. La idea de secretos familiares y traiciones se transformaba en una sombra que amenazaba con devorar lo que les quedaba. «¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué la familia de mi padre no se ha presentado antes?», preguntó, sintiendo que se hundía en la confusión. A medida que la tormenta de revelaciones se intensificaba, el timbre sonó nuevamente, esta vez con un eco desesperado. Sofía se acercó de nuevo y, abriendo la puerta, lo que encontró la dejó paralizada. Un hombre que no habían visto antes, vestido de negro, se manifestó en el umbral. «Soy el abogado del testamento de tu abuelo. Necesito que me escuchen», gritó, pero su tono parecía más como una advertencia que una simple presentación. Sofía se dio vuelta, su rostro aterrorizado. «¿Qué está pasando? ¿Más secretos?», preguntó, sintiendo que el terror la abrumaba. Mientras estaban en casa, hubo movimientos sobre la herencia. «Todo lo que creían que era suyo se está cuestionando», explicó el abogado, y en sus ojos había una chispa de urgencia que llenó la habitación de tensión. Marta sintió que su respiración se entrecortaba. «¿Cómo?
¿Qué significa eso?, demandó, comprendiendo que la situación se había vuelto crítica. Significa que su abuelo tenía más de una familia. Y no solo eso, una que está dispuesta a hacer lo que sea para reclamar lo que consideran justo. Sus derechos están en peligro. Hay personas aquí, fuera de la ley, reclamando lo que creen que les pertenece, dijo el abogado, revelando una red de intrigas y otras vidas que estaban interconectadas de una manera que nunca imaginaron. Marta sintió que el aire que entraba por sus pulmones se había vuelto denso y pesado. Las implicaciones de las palabras del abogado se desplomaron sobre ella como una avalancha. ¿Qué tan lejos llegarían las revelaciones? La angustia que sentía se vertía en la confusión. Y en un instante, el futuro que habían imaginado se tornó en un pastiche de traiciones y secretos. Ambas miradas volaban de Jorge al abogado, y de regreso una conexión inusitada empezaba a formarse entre ellos. Era finalmente el momento de elegir un camino, aunque cada opción podría llevarlas a un abismo aún más profundo de las verdades que estaban a punto de desentrañarse. Mientras la sala se llenaba de murmullos y la incredulidad de lo que se contaba, Marta entendió que la vida que conocían estaba a punto de desmoronarse. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Estaban listas para enfrentar lo que se avecinaba? ¿Qué secretos, traiciones y alianzas ocultas podrían ser revelados? La tormenta apenas comenzaba y el tiempo se convertía en su mayor enemigo. Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Una sombra pesada envolvía el ambiente mientras Marta miraba fijamente a Jorge, el desconocido, que había traído consigo una avalancha de verdades no dichas. Sofía, al lado de su madre, fluctuaba entre la desconfianza y la curiosidad, luchando por comprender los secretos que parecían flotar en el aire. Tu padre te dejó más de recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, declaró Jorge, su voz resonando como un eco inquietante en los corazones de ambas mujeres. Marta sintió que el acelerado latido de su corazón se convertía en un tambor que marcaba un compás aterrador. ¿Qué quieres decir con que hay más?, preguntó, sin atrever a parpadear, como si temiera que la respuesta se desvaneciera con el aire. Secretos familiares te podrían reconfigurar todo lo que crees saber. Lo que ha mantenido unidas a las generaciones de tu familia, también puedes separarlas, explicó Jorge, fijando su mirada en Marta, como si buscara transmitir el peso de lo que sabía. Sin embargo, antes de que Marta pudiera formular otra pregunta, el sonido del timbre resonó, rompiendo la tensión como un disparo en la oscuridad. El corazón de Marta se detuvo un instante, su estómago se encogió en un puño. ¿Quién más podría estar aquí?, murmuró, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Sofía se asomó a la puerta, abriéndola con firmeza, preparándose para un impacto inesperado. Allí se encontraba una mujer de rostro pálido, con una expresión de desesperación que hacía eco del caos que sentían en su hogar. «¡Marta! ¡Es urgentísimo! ¡Necesito hablar contigo!», exclamó, sosteniendo un documento arrugado con manos temblorosas. «Mamá, la señora dice que tiene noticias sobre la familia», dijo Sofía, acercándose con cautela, mientras la mujer casi se precipitaba al interior, abrumada por la urgencia. La mujer dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con preocupación. «Tu abuelo ha fallecido y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». El mensaje de la mujer cayó como una bomba en la sala, dejando a Marta aturdida. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?». En sus palabras se sentía la incredulidad y un pánico subyacente. «¿Por qué nadie nos avisó antes?».
fue un accidente en la casa de campo. Pero hay más. Él dejó instrucciones sobre un testamento que involucra a toda la familia, continuó la mujer, extendiendo el documento hacia Marta, a quien le temblaban las manos. Marta examinó el papel, sus ojos recorriendo las líneas. Él dejó instrucciones y dice que a tu madre le fue negado ser parte de esto, y que tú, Sofía, eres parte de algo más grande. Las palabras se atoraban en su garganta, llenándola de una mezcla de miedo y asombro. ¿Yo? ¿De qué estás hablando?, replicó Sofía, con la incredulidad a flor de piel y su furia asomándose en su voz. Jorge mantuvo la mirada fija en Marta, una mezcla de seriedad y sorpresa en su rostro. Eso es algo que debe discutirse con cuidado. Las implicaciones son enormes. Estás en el centro de un conflicto familiar que va mucho más allá de lo que imaginas, advirtió. La presión en el pecho de Marta se intensificó a medida que cada palabra de Jorge se instalaba en su mente. No, esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué no se nos dijo antes? ¿Por qué nadie nos lo ha contado? Ahora, después de todo esto, gritó, con la incredulidad retumbando en cada una de sus palabras. Porque hay fuerzas externas que quieren asegurarse de que no accedas a lo que te pertenece. Hay personas que están persiguiéndolas, explicó la mujer. ¿Personas? ¿Qué personas? ¡Dímelo!, interrumpió Sofía, dejando que el miedo y la determinación se mezclaran en su voz. Familia lejana, un clan que tiene sus propios intereses. No todos en tu árbol genealógico están de tu lado, advirtió la mujer, su rostro empalideciendo aún más al poner sobre la mesa la gravedad de la situación. En ese momento el aire se volvió denso. Marta sintió que su mundo se acechaba. La idea de secretos familiares y traiciones se transformaba en una sombra que amenazaba con devorar lo que les quedaba. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué la familia de mi padre no se ha presentado antes?, preguntó, sintiendo que se hundía en la confusión. A medida que la tormenta de revelaciones se intensificaba, el timbre sonó nuevamente, esta vez con un eco desesperado. Sofía se acercó de nuevo y abriendo la puerta lo que encontró la dejó paralizada. Un hombre que no habían visto antes, vestido de negro, se manifestó en el umbral. «Soy el abogado del testamento de tu abuelo. Necesito que me escuchen», gritó. Pero su tono parecía más como una advertencia que una simple presentación. Sofía se dio vuelta, su rostro aterrorizado. «¿Qué está pasando? ¿Más secretos?», preguntó, sintiendo que el terror la abrumaba. Mientras estaban en casa, hubo movimientos sobre la herencia. Todo lo que creían que era suyo se está cuestionando, explicó el abogado, y en sus ojos había una chispa de urgencia que llenó la habitación de tensión. Marta sintió que su respiración se entrecortaba. «¿Cómo? ¿Qué significa eso?», demandó, comprendiendo que la situación se había vuelto crítica. Significa que su abuelo tenía más de una familia. Y no solo eso, una que está dispuesta a hacer lo que sea para reclamar lo que consideran justo. Sus derechos están en peligro. Hay personas aquí, fuera de la ley, reclamando lo que creen que les pertenece, dijo el abogado, revelando una red de intrigas y otras. Vidas que estaban interconectadas de una manera que nunca imaginaron. Marta sintió que el aire que entraba por sus pulmones se había vuelto denso y pesado. Las implicaciones de las palabras del abogado se desplomaron sobre ella como una avalancha. ¿En serio? ¿Más de una familia? La angustia que sentía se vertía en la confusión, y en un instante el futuro que habían imaginado se tornó en un pastiche de traiciones y secretos. Ambas miradas volaban de Jorge al abogado.
Y de regreso, una conexión inusitada empezaba a formarse entre ellos. Era finalmente el momento de elegir un camino, aunque cada opción podría llevarlas a un abismo aún más profundo de las verdades que estaban a punto de desentrañarse. Mientras la sala se llenaba de murmullos y la incredulidad de lo que se contaba, Marta entendió que la vida que conocían estaba a punto de desmoronarse. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Estaban listas para enfrentar lo que se avecinaba? ¿Qué secretos, traiciones y alianzas ocultas podrían ser revelados? La tormenta apenas comenzaba y el tiempo se convertía en su mayor enemigo. Y mientras la incertidumbre se precipita hacia su realidad familiar, Sofía, impulsada por un instinto feroz, dio un paso adelante. «No podemos dejar que esto nos destruya. Debemos luchar», proclamó con voz firme, mientras su mirada se fijaba en el abogado. «¿Dónde podemos encontrar esos documentos?» Marta sintió como si el suelo se abriera debajo de ella. «¿Qué? ¿A dónde quieres ir?», preguntó, el horror impregnando su voz. «A la casa de campo. Debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde y que todo lo que tenemos se pierda en esta red de secretos», insistió Sofía, su entrega desbordante en aquel momento tan decisivo. Mientras Marta y el resto escuchaban, el misterio de su familia estaba a punto de desvelarse, y en el fondo una sombra oscura se cernía, esperando trazar su propio camino. La pregunta resonaba en su interior. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? ¿O quedarían atrapadas en el caos de un legado que jamás imaginaron? Capítulo continuación. Revelaciones en llamas. El aire en la sala era denso de tensión, cargado de secretos y revelaciones inesperadas. Marta resistía la mirada de Jorge, el misterioso hombre que había irrumpido en sus vidas, trayendo consigo una montaña de verdades ocultas. Sofía, su hija, se debatía entre el miedo y la incapacidad de aceptar lo que estaba sucediendo. Todo lo que tenían, cada pequeño cimiento que habían construido, parecía estar al borde del colapso. Tu padre te dejó más que recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, dijo Jorge, su voz profunda y grave, reverberando en las paredes cargadas de emociones contenidas. ¿Qué quieres decir con que hay más?, preguntó Marta, sintiendo una mezcla de incredulidad y ansiedad mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Secretos familiares que pueden cambiarlo todo. Todo. Lo que crees saber sobre tu familia tiene grietas y sombras, continuó Jorge, su mirada fija en ella. Pero antes de que pudiera profundizar, el timbre sonó abruptamente, interrumpiendo la conversación como un estruendo en medio de una tormenta. «¿Quién más puede ser?», murmuró Marta, sintiéndose presa de una creciente ansiedad. Sofía fue rápidamente hacia la puerta, enfrentándose a un hombre de aspecto desaliñado y pálido que parecía haber corrido una maratón. «¡Señora! ¡Necesito hablar con usted! ¡Es urgentísimo!», exclamó, con sus manos temblorosas sosteniendo un sobre arrugado. La preocupación en su rostro era palpable. «Mamá, la señora dice que tiene noticias sobre la familia», dijo Sofía, mientras la mujer se abría paso, aparentemente ajena al tumulto emocional que reinaba en la casa. La mujer tomó aire y dejó caer la bomba que paralizó a todos. «Tu abuelo ha fallecido y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». La sala se sumió en un silencio abrumador, cargado de «¿Eh? ¿Cómo que ha muerto?», prorrumpió Marta, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies.
¿Por qué nadie nos dijo nada? Fue un accidente en la casa de campo. Pero eso no es todo. Él dejó un testamento. Y hay cosas que no deberían esperar más. Algo que involucra a tu familia, explicó la mujer, llevando el sobre hasta Marta con manos temblorosas. Con una mezcla de temor y curiosidad, Marta abrió el sobre. Él dejó instrucciones. Menciona que a tu madre no se le concedió ser parte de esto, y que tú, Sofía, eres parte de algo mucho más grande. Cuando pronunció esas palabras, el aire se volvió eléctrico. ¿Yo? ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, su voz llena de incredulidad a la par de una creciente inquietud. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero este testamento podría no ser lo que parece. Tu abuelo tenía más de una familia, y hay un clan que está buscando reclamarlo. ¿Qué consideran suyo?, agregó la mujer, su tono lleno de urgencia. Marta sintió su mundo completamente desestabilizado. ¿Más de una familia? ¿Qué tonterías son esas?, murmuró, su mente girando a 1000 por hora mientras procesaba la idea de traiciones ancestrales. Jorge intercambió miradas con Marta, su seriedad aumentando. Esto no es un simple accidente. Hay personas que quieren aprovecharse de esto. Si no actúan rápido, podrían perder mucho más que unas pocas propiedades. En ese preciso instante, el tic-tac del tiempo parecía hacerse más fuerte. Sofía, consciente de la tensión, dio un paso al frente. «No podemos dejar que esto nos destruya. Debemos luchar», proclamó, firme en su decisión. «¿A dónde vamos?», preguntó Marta, sintiéndose atrapada entre la desesperación y la creciente determinación de su hija. «Tenemos que ir a la casa de campo, ¿no entiendes? Allí están las respuestas, y debemos hacerlo antes de que alguien más lo haga», insistió Sofía, su impulso transformándose en aire se cargó aún más de urgencia, mientras el abogado ajustaba su chaqueta, intentando también captar la atención de las dos mujeres. El legado que están a punto de descubrir puede cambiarlo todo o destruirlos. Es una decisión crítica ahora mismo. La habitación resonaba con la confusión, la incredulidad dibujándose en sus rostros. Justo cuando Marta se preparaba para cuestionar qué hacer a continuación, un grito resonó desde afuera. «¡Alto! ¡No pueden entrar!». Las puertas del hogar se abrieron de par en par y otro grupo de desconocidos apareció. Hombres con miradas frías y decididas, tomando posiciones en la entrada como si fueran sombras del pasado que venían a cobrar su parte de la verdad. Esto no era solo un simple conflicto de herencia, era una guerra por el legado familiar. Y las cartas estaban sobre la mesa. «¿Quiénes son ellos?», Sofía gritó, su miedo palpable. «Son quienes vienen a reclamar lo que creen que les pertenece», dijo Jorge, avanzando hacia la entrada, su rostro resuelto. «Y no se detendrán por nada». Marta sintió que el pánico la envolvía, pero también una chispa de determinación comenzaba a encenderse. «No dejaremos que nos quiten lo nuestro», gritó, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Pero en el fondo, una pregunta persistente emergía. ¿Estaba realmente preparadas para lo que se avecinaba? La sala estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Secretos y verdades estaban a punto de salir a la luz, desmoronando las frágiles realidades que conocían. El futuro de la familia pendía de un hilo, y Marta supo que tendría que luchar no solo por su herencia, sino por la unidad familiar que parecía irremediablemente rota. Y entonces un eco resonó en su mente. El verdadero legado no solo eran las propiedades,
sino las mentiras y verdades que los unían y los separaban a la vez. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, la pregunta que los llevaría al siguiente capítulo de su historia resonó con fuerza. ¿Lograrían unirse para enfrentar la amenaza que se avecinaba? ¿O se verían atrapados para siempre en el fuego de un pasado no resuelto? Capítulo final: revelaciones en llamas. El aire en la sala era denso, cargado de secretos y revelaciones inesperadas. Marta miraba a Jorge, el intrigante desconocido que había irrumpido en sus vidas, mientras sus corazones latían al unísono con una mezcla de miedo y expectativa. Sofía, su hija, estaba atrapada entre el terror y la determinación, luchando por abrumar la confusión que les envolvía. Tu padre te dejó más que recuerdos. Hay un legado que busca salir a la luz, declaró Jorge, su voz profunda reverberando en las paredes como un eco de antiguas verdades. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Marta, su corazón latiendo desbocado mientras la ansiedad se instalaba en su pecho. Secretos familiares que pueden cambiarlo todo. Todo lo que crees saber sobre tu familia tiene grietas y sombras, continuó Jorge, su mirada intensa y fija en Marta. Cuando estaba a punto de añadir más, el sonido del timbre sonó abruptamente, interrumpiendo la intensidad de la conversación. ¿Quién más puede ser?, murmuró Marta, sintiendo el aire volverse pesado. Sofía, ansiosa y decidida, se dirigió hacia la puerta, abriéndola con una mezcla de curiosidad y miedo. Allí se encontró con un hombre desaliñado que parecía más fuera de lugar que nunca. «Señora, necesito hablar con usted. Es urgentísimo», exclamó, su expresión llena de preocupación mientras levantaba un sobre arrugado. «Mamá, parece que trae noticias sobre la familia», dijo Sofía, mientras la mujer se abría paso, aparentemente ajena al tumulto emocional que reinaba en la sala. La mujer se acercó, temblando levemente. «Tu abuelo ha fallecido, y tengo información que puede cambiar el rumbo de todo». Las palabras resonaron en el aire como una explosión, dejando a Marta paralizada. «¿Qué? ¿Cómo que ha muerto?». La voz se quebró mientras fuerzas invisibles parecían derribarla. «¿Por qué nadie nos avisó? Fue un accidente en su casa de campo. Pero eso no es todo. Él dejó un testamento y hay secretos que involucran a toda la familia», explicó la mujer, extendiendo el sobre a Marta, que temblaba ampliamente al recibirlo. Con una mezcla de temor y curiosidad, Marta abrió el sobre. Él dejó instrucciones. Menciona que a tu madre no se le concedió ser parte de esto, y que tú, Sofía, eres parte de algo mucho más grande. Las palabras fluyeron como una tormenta desatada, y Marta sintió que todo su mundo temblaba. ¿Yo? ¿Qué quieres decir con eso?, desafió Sofía, su incredulidad palpitante mientras el horror se dibujaba en su rostro. «No tengo tiempo para entrar en detalles, pero esta herencia podía no ser lo que parece. Tu abuelo tenía más de una familia, y un clan está buscando reclamar lo que consideran les pertenece», advirtió la mujer, su tono lleno de urgencia. El aire se volvió grueso, casi pesado. Marta sintió que su existencia se tambaleaba mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que su abuelo había ocultado. «¿Más de una familia? ¿Qué demonios es esto?», murmuró, su mente girando a 1000 por hora, procesando la idea de traiciones ancestrales ocultas. Jorge lanzó una mirada significativa hacia Marta. «Esto no es un simple accidente. Hay personas que quieren aprovecharse de esto si no actúan rápido.
Podrían perderlo todo, dijo, acercándose un paso más cuando el nerviosismo se apoderaba del ambiente. Antes de que alguien pudiera replicar, el timbre sonó de nuevo, esta vez interrumpiendo la confusión con un grito potente que resonó desde el exterior. ¡Alto! ¡No pueden entrar! Las puertas de la estancia se abrieron de par en par y aparecieron un grupo de hombres con miradas frías y decididas, tomando posiciones en la entrada, como sombras de un pasado oscuro que venían a cobrar su parte de verdad. Esto no era solo un conflicto de herencia, era una guerra por el legado familiar, y las cartas estaban sobre la mesa. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Sofía, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Son quienes vienen a reclamar lo que creen que les pertenece, informó Jorge, el firme semblante endureciéndose ante la inminente confrontación. Y no se detendrán por nada. La pálida Marta trató de contener el pánico que la envolvía. Marta. ¿Qué? Dijo. Preguntó Sofía, su voz temblando entre el miedo y la determinación. ¿Y ya Camel? No dejaremos que nos quiten lo nuestro, gritó, con la adrenalina bombeando por sus venas. Pero justo en el último momento, cuando marcaban el paso hacia la confrontación, un instante fatídico cambió para siempre el rumbo de sus vidas. «¡Detengan esta locura!», resonó una voz conocida, y todos giraron para ver a doña Clara, su madre, emerger de las sombras. Sus ojos, más vivos que nunca, llevaban consigo un peso inexplicable. «He venido a desterminar esta mentira», declaró, y la sala se llenó de un murmullo confuso. «¿Qué mentira?», preguntó Marta, la incredulidad tomando control de su voz. «Lo que no saben es que el testamento no solo involucra a sus herederos. Hay secretos que he guardado durante años y no puedo permitir que todo se desmorone», agregó doña Clara, extendiendo su mano hacia la multitud de hombres que esperaban con interés. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo y los ojos de todos giraban hacia ella, la madre de Marta miró hacia el rostro de su hija y su nieta con el dolor de quien lleva mucho en el alma. «Sofía, no eres solo parte de una herencia económica. Tú eres la clave del legado que hemos estado ocultando. Tu vida y tus decisiones son parte de algo mucho más grande». Marta sintió que el mundo daba vueltas. Cada declaración era un ladrillo más en la construcción de una pared insalvable. La revelación de su madre había echado más leña al fuego. Y en ese momento la incertidumbre giró como un tornado que arrastraba todo a su paso. ¿Qué estás diciendo?», Sofía exigió, con el pánico reflejándose en sus ojos. La atmósfera se cargó de un suspense devorador. La vida que habían conocido estaba a punto de desmoronarse, y Marta sintió cómo las palabras de su madre podían cambiarlo todo para siempre. «Hoy todo saldrá a la luz», terminó Clara con determinación, mientras la sombra de un nuevo secreto se dibujaba con fuerza en el aire. ¿Qué era lo que realmente había mantenido unidas a sus familias y qué lazos las unían en ese preciso instante? El clímax de su historia apenas comenzaba. Sudores fríos corrían por la frente de Marta, y la comprensión de que, en efecto, las llamas de los secretos estaban a punto de consumir su vida. La verdad estaba finalmente a un paso. Sería el comienzo de un cambio drástico que pondría a prueba cada lazo que conocían.